Muy bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, diputado. Bueno, muchas gracias Teresa por esta invitación, muchas gracias Jimena por su presentación también, ha sido muy enriquecedor escuchar ambas disertaciones y muchas gracias por invitarme. Mi visión como parlamentario desde el mundo progresista, la centroizquierda, es más bien crítico de la situación actual del país y voy a tratar de enumerar algunos razonamientos para ilustrar esta situación crítica tanto en materia de gasto como en materia de recaudación. La primera pregunta que yo haría es recaudar para qué, ¿no? El fetiche de los impuestos y la recaudación, sobre todo para el mundo progresista y de la izquierda, suele nublar en general los objetivos que tiene la tributación. El objetivo de la tributación es básicamente el gasto, es financiar el Estado, es financiar el gasto público, y ese gasto tiene que ir en relación a lo que el Estado recauda, si no, evidentemente se acumula déficit o bien se acumulan deudas, ¿verdad?, para el Estado. Esto que es tan obvio, tan evidente, algún sector del mundo político lo ha ido olvidando y lo ha ido perdiendo de vista, sobre todo en materia de tributos y en materia de financiamiento de la crisis que estamos viviendo. Este es sin duda un tema latinoamericano. Latinoamérica, considerada del río Bravo hacia el sur, es decir, de México hacia el sur, tiene este problema estructuralmente, ¿no? Estados que si bien recaudan grandes cantidades de volúmenes de dinero, tienen muchos problemas para gastar, ¿no? Este es el problema mexicano, este es el problema colombiano, ¿para qué decir Argentina, verdad? ¿Para qué decir el caso peruano? Y Chile no escapa a esto. El caso chileno, si lo miramos en relación con el caso colombiano, son dos países bien interesantes de mirar en comparativa porque tienen un PIB más o menos similar, de magnitudes más o menos similares, en torno en total a los 300.000 millones de dólares, un poco más Colombia, un poco menos Chile, pero están del orden de los 300.000 millones de dólares, lo que es realmente mucho para países latinoamericanos que han tenido el proceso de los últimos 40 años donde han salido de ser economías más bien rurales y agrarias a ser economías financieras, verdad, y de servicio. Enseguida Chile tiene un PIB per cápita mucho mejor que el colombiano, evidentemente, porque tenemos menos población y además porque vamos más adelante, ¿verdad?, en materia de tratados de libre comercio y exportaciones, donde sin duda Chile saca una ventaja respecto a Colombia, pero cuando uno mira los efectos de la crisis, por ejemplo, en el mercado bursátil, ambas bolsas han caído del orden de un cuarto de su total en puntos, ¿verdad? El IPSA en Chile se ha estabilizado en torno a los 3.800, 4.000 puntos, ha tocado valles de 3.500, ¿verdad? Y ha tocado puntas alzas de 4.500, 4.600 puntos en su mejor momento de la crisis, cuestión que también ha ido de la mano con un dólar que se ha fortalecido en Chile a partir de octubre, flotando por sobre los 800 pesos, cuestión que también ha ocurrido en Colombia, ¿verdad? Ambos países están enfrentando situaciones de estallidos sociales, tanto Chile en 2019 como Colombia en este preciso momento, ¿verdad? Entonces son países interesantes de mirar en comparativa y ambos tienen sin duda el problema del gasto, un problema de un gasto que si bien tiene un exceso, ¿verdad?, creo yo, de expectativa de los ciudadanos, esto es un problema muy latinoamericano, ¿no?, de que los ciudadanos tienen mucha expectativa respecto a su Estado. El Estado no está en condición entonces de financiar esas expectativas que los ciudadanos han abierto por diversos cauces. Entonces, hecho ese prólogo rápido y conciso, eh, nos enfrentamos entonces al problema del tamaño del Estado en Chile, ¿no? Y esto es interesante mirarlo desde un punto de vista filosófico, porque las doctrinas que iluminaron el modelo chileno actual, que tienen que ver con el minarquismo, es decir, con los estados pequeños, con el estado mínimo, básicamente Friedrich von Hayek, Milton Friedman, Robert Nozick, los tres pensadores fundamentales que uno tendría que mirar para entender el Chicago gremialismo en su versión más economicista que primó durante la dictadura y que luego se impregnó en los gobiernos civiles de la concertación. Esta idea tenía un patrón, ¿verdad? Que es que había que tener un Estado que no participara activamente de la vida económica como lo había hecho antes, en mitad de siglo, ¿verdad? Con el Estado de la Corfo y el Estado de los radicales, que había sido el Estado fabril, ¿verdad? Un Estado muy presente en la economía que había gatillado además procesos inflacionarios muy graves para Chile, sobre todo en los 50, los 60 y los 70, ¿verdad? La inflación acompañó a Chile durante largas décadas hasta que colapsó nuestra democracia en 73, pero la inflación fue un contexto muy particular de nuestro desarrollo que tuvo mucho que ver con el rol del Estado también. Entonces, cuando observamos el proyecto neoliberal, el proyecto Chicago gremialista que se impuso en Chile, estaba el sueño minarquista, el sueño, ¿verdad?, de achicar el Estado. Ese sueño, sin embargo, no tiene un correlato fáctico en la realidad. El Estado de Chile no es pequeño. El Estado de Chile gasta 75.000 millones de dólares al año, lo que es realmente una fortuna. Si sumáramos los 6 grupos económicos más grandes del país, no sumaríamos 75.000 millones de dólares. Y eso es lo que tiene el Estado de Chile al año.
Cada gobierno tiene el orden de 300.000 millones de dólares para gastar en su periodo de 4 años. Esto quiere decir que un PIB completo se lo gasta el Estado en 4 años. Esto quiere decir que un cuarto del PIB lo gasta el Estado, ¿verdad?, a través de gasto público. Estos son números siderales para Chile, considerando lo pequeño que es nuestro país, considerando la historia de nuestra economía, ¿verdad?, una economía bastante agraria, rural, durante mucho tiempo, muy dependiente de los recursos naturales, que de pronto entonces se encuentra con un presupuesto realmente multimillonario, ¿no? Entonces el Estado de Chile no es pequeño. El sueño minarquista inspirado en las lecturas de Nozick, von Hayek y Milton Friedman no se cumplió como tal, y por ende no tenemos un Estado mínimo. Por ende el sueño de los Chicago gremialistas nunca se cumplió. Y del mismo modo, el diagnóstico de la centroizquierda, de la izquierda, tiene que ver con que el Estado sería demasiado pequeño, ¿no? Y la izquierda reclamaría entonces que el Estado es muy pequeño, lo que también es falaz, puesto que, como digo, el Estado en Chile es grande, tiene una enorme cantidad de dinero para gastar, que ya se quisiera cualquier país en el mundo, al menos un centenar de países en el mundo quisieran tener la fortuna que tiene Chile para gastar todos los años, ¿verdad? Por ende no estamos ante un Estado pequeño. Si uno mira las cifras de empleo vinculadas al Estado, directo o indirectamente, estamos hablando de que 1 de cada 5 empleos depende del Estado de Chile. Por ende, este no es un Estado pequeño, este no es un Estado mínimo en ningún sentido, es un Estado ausente del proceso económico. Uno podría entrar a discutir cuáles son las características de este Estado, pero no es un Estado mínimo, no es un Estado pequeño, es un Estado más bien grande. Dicho eso, entonces la pregunta evidente es, ¿por qué si tenemos 75.000 millones de dólares al año no tenemos hospitales? ¿Por qué entonces tenemos a nuestros enfermos en hospitales de campaña? ¿Por qué tenemos el problema que tenemos respecto al gasto público? ¿Es que hace falta recursos? ¿Es que el Estado no tiene para pagar? ¿Es que es un Estado pobre? Insisto que este es un diagnóstico equivocado, creo yo. Este tiene que ver con un problema de cómo se ejecuta el gasto en Chile, y es un gasto mal ejecutado en el sentido conceptual. Dado que este es el Estado del siglo XIX, heredero de la Constitución del 33, que sobrevivió a la Constitución del 25 y la del 80, porque el Estado como forma administrativa ha sobrevivido a las constituciones políticas, ese Estado malgasta, está hipercentralizado y tiene muchos problemas de fiscalización del gasto. Veíamos hace pocas semanas atrás que la Contraloría detectó más de 1 billón de pesos chilenos mal gastados, 1 billón con B larga, y eso es solamente la punta del iceberg, a mi juicio. Hemos visto en la Cámara de Diputados una serie de casos, ¿verdad?, de Dirección Nacional de Chile, NAP, y una serie de escándalos financieros en el Ejército, en Carabineros de Chile, etcétera, que nos muestran el mal gasto del Estado, la corrupción, la falta de fiscalización del gasto público, y cómo ese gasto público no le llega a los ciudadanos, ni en materia de derechos sociales, ni en materia de bienes o servicios, en materia de crisis. Entonces el Estado, si bien tiene recursos, no logra entonces hacerse cargo de estas demandas ciudadanas, lo que nos coloca, ¿cierto?, una pregunta muy fundamental y muy obvia y muy atingente al momento, que es ¿dónde está la plata? Si hay 75.000 millones de dólares gastados en el año, ¿dónde está la plata? Y esa respuesta es muy difícil de encontrar, ¿no? ¿Dónde está la plata que el Estado de Chile gasta? Y uno tendría que responder entonces que hace falta repensar la estructura presupuestaria chilena en su marco jurídico, un marco jurídico que, recordemos, es del siglo XIX, que está muy signado por el debate político que se genera a partir de la guerra civil del año 91, la última guerra civil que vive el país como tal, ¿verdad?, que enfrenta a la Marina con el Ejército a través del Congreso contra el presidente Balmaceda por la ley de presupuesto del año 91, que Balmaceda intenta, ¿verdad?, imponerla por la fuerza prácticamente, y desde entonces heredamos un sistema de partidas presupuestarias sumamente engorroso, difícil de entender para los ciudadanos, y que además, cuestión que muy pocas veces se toca, el presupuesto no parte en cero, es decir, lo que se debate en el Congreso sobre el presupuesto es la corrección, es el porcentaje que se va a tocar cada partida. El presupuesto no parte de cero, el presupuesto parte de lo que ya había el año anterior, y ese partió lo que había el año anterior, y ese el año anterior. Por ende, no hay capacidad en el Congreso, tanto jurídica como económica, para recortar o para bajar el presupuesto de una determinada partida. A lo más se puede dejar en cero como una señal política, o rebajarlo como señal política, pero el presupuesto como estructura no se puede tocar. No hay una base cero, sino que hay una base del año anterior que se ha venido repitiendo ya por más de 120 años, lo que es realmente una locura, creo yo. De este modo, entonces, vemos el problema presupuestario con mucha claridad. Es un problema histórico, es un problema político, y es, ante todo, un problema de distribución de recursos, ¿no?, donde la región metropolitana y Santiago en particular reciben un exceso de recursos, donde las regiones están permanentemente pidiendo más recursos, y donde es difícil encontrar entonces cuáles son esos bienes o servicios que presta el Estado de Chile a través de esta fortuna que administra todos los años.
El problema entonces está en la fiscalización y en la rendición de cuentas, que el Estado no tiene, y por ende debemos preguntarnos si acaso este es un Estado pequeño o en realidad es un Estado mal administrado. Y aquí viene entonces la pregunta que me parece es políticamente la cuestión más relevante, ¿no? Que es que la nueva Constitución, que al parecer todo parece indicar, va a tener un catálogo de derechos sociales que va a estar asociado a un gasto público mayor en régimen. Esto quiere decir que va a haber que crecer en el gasto público o bien encontrar maneras de financiar estos programas sociales sin agrandar más el gasto público. Puesto que si la nueva Constitución establece, ¿no?, nuevas obligaciones para el Estado en materia fiscal, tenemos que preguntarnos con qué plata vamos a financiar eso. Pensemos, por ejemplo, simplemente que el déficit ya está en casi 10,5 puntos, lo que es realmente altísimo para Chile, que tenía una historia, ¿verdad?, hacia atrás de mucho régimen fiscal, sobre todo en la década de los 90 y los 2000. Luego tenemos que mirar que tenemos la deuda bastante crecida, una deuda que no es solo con instrumentos internacionales, como se cree, sino que es también con los fondos de pensiones nacionales, una cuestión que es insólita a mi juicio, que debería discutirse con mayor profundidad en el debate público, pero que es insólita, puesto que le hemos pedido plata prestada para financiar gasto público a los fondos de pensiones, pagándole 2,5% de tasa de interés, que son lo que pagan los bonos chilenos, para financiar nuestro propio gasto público, es decir, una bicicleta financiera chilena con los fondos de pensiones, a mi juicio injustificable, de la cual ni la concertación, ni la nueva mayoría, ni la derecha se han hecho cargo. Una bicicleta que ha sido administrada y gestionada por ministros de Hacienda, tomando, ¿verdad?, manotazos, verdaderos manotazos de los fondos de pensiones para financiar el gasto público, pagando un muy bajo porcentaje de tasa de interés. Y esto es interesante, ¿no?, porque la derecha, a nosotros del mundo progresista, nos interpela, nos lleva contra la muralla para decir si acaso los fondos de pensiones son de las personas. Y claro, yo creo que son de las personas. Y me parece bastante injusto que el Estado le pegue un manotazo y le pegue una muy mala tasa de interés para financiar gasto público que en el fondo debería financiar con los impuestos que los chilenos pagan. Y entonces llegamos a una pregunta sumamente relevante, que es acaso si la naturaleza jurídica de las cotizaciones que pagamos para la AFP son realmente cotizaciones de previsión de seguridad social o son en realidad una suerte de impuesto al trabajo, ¿no?, que parece ser su verdadera naturaleza económica, ¿no? Impuesto al trabajo que es administrada a través de los fondos de pensiones, que luego entonces se le presta al Estado con bajas tasas de interés, como digo, para financiar gasto público que no se alcanza a pagar con los impuestos, poniendo una bicicleta que si se la explicáramos al mundo desarrollado, al mundo de la OECD, estoy seguro que nos llevaríamos más de una reprimenda, puesto que esto es una bicicleta muy chilena que ha sido alimentada por ministros de Hacienda como Felipe Larraín, por ministros de Hacienda como el señor Arenas, el señor Valdés, ¿verdad?, y el señor Izaguirre, y ahora el señor Briones, que le dicen al mundo y le dicen al país un discurso, pero que luego pegan manotazo a los fondos de pensiones para financiar el gasto público, tal y como hacen los gobiernos populistas. La única diferencia es que acá no se expropia, sino que se pagan míseras tasas de interés, ¿verdad?, a través de los bonos. Entonces, en este cuadro, yo quisiera cerrar con la siguiente idea. El problema que tenemos no es un problema de recaudación, es un problema de gasto, y es un problema de la estructura del Estado. Y aquí lo que viene es una nueva constitución que promete más gasto, evidentemente, porque la derecha social de Renovación Nacional con el mundo progresista de la centroizquierda van a acordar un texto que probablemente va a ser más gasto para el Estado, que va a involucrar una reforma del Estado, y eso puede empeorar las cosas, puesto que eso va a abrir nuevas expectativas sociales que no va a haber capacidad económica para sustentarlas en régimen. Ya un país con 10,5 puntos de déficit, ya un país que tiene una deuda como la tiene con sus propios fondos de pensiones, va a tener problemas para financiar este gasto en régimen. Por ende, me parece que lo que viene en Chile es la necesaria conversación de una reforma fiscal al presupuesto que pasa por reformar la ley de presupuesto y pasa por repensar la manera en que se gasta. Antes de pensar, creo yo, en los tributos y antes de pensar en deuda, lo que hace una familia, por ejemplo, es ver cuánta plata tenemos y cuánto podemos gastar. Eso en Chile parece que se ha postergado, creo yo, de forma innecesaria y nos tiene hoy día atrapados en un verdadero despelote fiscal que puede traer muy, muy malas consecuencias para las generaciones futuras e incluso para las condiciones macro de los años venideros. Muchas gracias por la invitación.